for long, go no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know 6:15 de la tarde, continuamos con más de Con Todo y Pensini, y ya se encuentra en el estudio con nosotros la señora María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Señora María Carolina, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer. Bienvenida a Globovisión. Señora Uzcategui, quisiéramos iniciar, por supuesto, revisando el panorama económico en cuanto a los comercios y a los servicios, y eso no está exento pues, de lo que ha ocurrido, de las recientes sanciones que se dispusieron por parte del Ejecutivo de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿De qué manera estas sanciones económicas van a afectar el comercio y los servicios en nuestro país? Si es así, por supuesto. Tenemos una profunda crisis económica en el país y eso no data de hace 4 o 5 días que se aplicaron sanciones. Esto ha sido un proceso que ha ido progresivamente deteriorando la economía del país. El desabastecimiento no es secreto para nadie. Ahorita, por ejemplo, nos encontramos ante la crisis del regreso a clase y vemos como muchos padres están sufriendo ante la idea de ver cómo resuelvo. Como me decía un muchacho ayer que hablé, tengo 2 hijos y no sé cómo vamos a hacer para que nuestros hijos vuelvan a clase ahora en este periodo escolar. El costo aproximadamente entre útiles escolares, uniformes, zapatos, del regreso de un niño a clases es 1 millón de bolívares. Entonces, es una situación económica que ya venía grave, que ya venía mal, que por supuesto, pienso yo, en mi opinión y lo poco que he podido investigar, estas sanciones nos van a afectar indiscutiblemente, pero sobre todo van a afectar el flujo de caja del gobierno, van a afectar las posibilidades que tiene el gobierno de endeudarse o de refinanciar la deuda que actualmente tiene. Y eso pudiera no ser necesario el seguirse endeudando si tuviésemos una economía boyante, si tuviésemos una producción a los niveles que merece el país, si tuviésemos todas las condiciones dadas para que el país tuviese una economía sólida, robustecida y con una inflación en tasas realmente aceptables de 1 o máximo 2 dígitos bajos, no como ahora estamos en que la inflación realmente ha alcanzado niveles bien altos. Bien, en relación al tema del abastecimiento y de la comida, de la cesta básica alimentaria, ¿cómo lo vemos en este momento del país? ¿Cómo está el poder adquisitivo? Porque bien comentaba usted la situación de los padres en cuanto al regreso a clases, pero el tema del abastecimiento de alimentos y la adquisición de alimentos también es preocupante. Mira, según algunos estudios, los venezolanos actualmente están destinando cerca del 80% o más de sus ingresos para lo que es el tema alimentario, para lo que es la alimentación. Y una alimentación que incluso es insuficiente para los requerimientos que se tienen en el país. He escuchado que hemos podido leer en algunos estudios que más del 50% de los niños de Venezuela sufren algún nivel de desnutrición. Algunos especialistas hablan de que el venezolano hoy en día, aún gastando o invirtiendo más del 80% de sus ingresos en comida, sin embargo, apenas alcanza a hacer 1,5 comidas diaria de las 3, que la mitad de lo que le correspondería comer, porque bueno, realmente el ingreso es insuficiente. Y eso, aunque algunos piensen que no, afecta directamente al comercio, porque nosotros como comerciantes lo que necesitamos, ¿yo qué hago con un anaquel lleno de productos de cualquier tipo, de cualquier rubro, si no hay quien me los compre? Si la gente no tiene con qué ir a una zapatería a comprar zapatos o no tiene con qué ir a una tienda de ropa a renovar su vestuario. O sea, nosotros necesitamos personas con poder adquisitivo suficiente para mover la economía. Y eso solo se logra si comenzamos a reactivar la producción nacional, si comenzamos a mover la economía en el sentido que se debe mover. ¿Cómo? Mira, no es posible que el ciclo de siembra de este año, por ejemplo, y no me corresponde porque no es mi sector, pero apenas hayamos alcanzado entre 30 y 50% en la mayoría de los rubros, que la mayoría de nuestras industrias estén trabajando en apenas un 30% de su capacidad instalada, bien por falta de materia prima, bien por falta de mantenimiento de equipo. Entonces, que el comercio no tiene producción nacional. Los productos importados, al no haber acceso a unas divisas a tasas
preferenciales, entonces tenemos que adquirirla en un mercado no controlado que por supuesto eleva muchísimo el precio de los productos y la gente no los puede comprar. Es la peor tormenta para el sector comercio. Precisamente ahora que habla del tema cambiario, ¿de qué manera los comerciantes se han beneficiado con las 14 subastas que se han dado a través del DICON en estos últimos meses? Los montos subastados han sido realmente insuficientes para las necesidades que tiene el país, pero sabemos que no a todos los que se les han asignado o los que han salido favorecidos, por decirlo de alguna manera, en la subasta, han podido liquidar estos montos. Y la otra realidad es que no es el monto de las bandas a lo que realmente se calcula la liquidación final, sino que existen otros montos diferentes. Por eso es que yo hablo de que aquí en el país nosotros actualmente estamos manejando al menos 4 tasas de cambio. La tasa de IPRO de 10 bolívares por dólar, la tasa de ICOM que se aparece en las bandas, que la última definición que tuvo fue a 3.450, y una tasa de ICOM a la cual realmente, efectivamente se le liquida a algunas personas naturales, a algunas empresas, que incluso la semana pasada en lo que hablaban la subasta de contingencia superó los 9.000 bolívares. Además de esa tasa que no se puede mencionar, que claro, es la no controlada. O sea, que es una economía absolutamente distorsionada, una economía donde tú no sabes, por ejemplo, un empresario cualquiera agarra e importa una cantidad de productos determinados y él no sabe a qué precio va a tener que pagar los aranceles, porque ahora los aranceles se calculan al precio de la tasa de ICOM de las bandas. Esta semana, por ejemplo, estaríamos calculando aranceles a 3.450, pero la semana que viene y la siguiente y el mes que viene, o sea, la inestabilidad, la incertidumbre, la falta de reglas claras es lo que peor tienen los mercados en Venezuela. Y es una de las cuestiones más complicadas porque cuando uno va al supermercado a comprar un producto, el día de hoy está a un precio y el siguiente día vas y está a otro precio y uno se pregunta, pues, ¿cómo aumentó en el corto lapso de tiempo este producto? Pero la explicación es que también cuando luego el comerciante va a ir a comprar, cómo adquiere el producto para traerlo nuevamente al anaquel si con el dinero que percibió en ese momento no le va a alcanzar. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de un señor con el que hablaba que él vende pilas, ¿no? Pilas para transistores, radios, etcétera. Y él me decía, yo las compré a 8. Las estoy vendiendo cuando la tasa de cambio está en 10. Pero para el momento en que coloque la orden, probablemente por las fluctuaciones que hemos visto recientemente, puede que esté en 14, en 15 o quién sabe dónde, no voy a tener con qué comprar las nuevas pilas. ¿Cuál es mi opción? No vendo más pilas. Y eso es lo que hemos visto en muchos rubros en el país. Antes son innumerables los productos que ya no encontramos porque simple y llanamente el costo de reposición es superior al al precio de venta y el comerciante simple y llanamente no tiene la capacidad para comprar el nuevo producto y volver a colocarlo en el anaquel. Y eso es lo que hace más complejo el comercio hoy en día en el país. Y por eso también podríamos decir que se diversifica de alguna manera el comercio. O sea, es decir, no puedo vender pilas por los costos, vendo algo que sea más económico en el comercio. Exactamente, y bajamos la calidad de los productos ofrecidos. O sea, los zapatos, me decía una amiga, mira, de repente alguien acostumbraba a viajar y compraba, no sé, un par de zapatos en $50, $100 y decía, eso es un precio razonable. Pero haz la conversión a venderlo aquí, yo no lo voy a decir aquí al aire, pero la mayoría de los venezolanos saben cuánto sería ese precio aquí en Venezuela. Y nosotros no ganamos en dólares, nosotros ganamos en bolívares. O sea, todos los venezolanos ganamos en bolívares, los comerciantes transamos en bolívares, pero el costo de adquisición de eso, y sobre todo cuando tienes una industria nacional completamente deteriorada o en muy malas condiciones, es imposible no comparar todos los precios, no llevar todos los precios a tasas internacionales. Totalmente cierto, ganamos en bolívares, pero todo se calcula en base al dólar. Señora María Carolina Uzcategui, en la próxima parte ya tenemos claro el difícil
panorama económico, pero quisiera que también tocáramos el tema de las soluciones, tal vez algunas medidas que puedan implementarse a lo largo de estos meses para que a corto plazo pues pudiera solventarse de alguna manera la situación. Eso lo vamos a revisar en la próxima parte de Con Todo y Pensini. Recuerde que nuestras redes sociales están disponibles para sus comentarios. En todas somos @Globovisión e igualmente nuestro canal en YouTube Globovisión. Ya venimos con más. You don't know me. Fuck yeah. Nah, nah, yeah. She won't tell you why. Continuamos con más de Con Todo y Pensini. La tarde de hoy se encuentra en el estudio con nosotros la presidenta de Conce Comercio, María Carolina Uzcategui. Y bueno, dejábamos una interrogante al aire, señora Uzcategui, y es precisamente el tema de algunas medidas que pudiesen tomar en conjunto tal vez el gobierno nacional con el sector privado para paliar de alguna manera esta situación económica que se vive, que afecta sin lugar a dudas a todos los ciudadanos venezolanos. Discutiblemente la solución comienza por reactivar la producción nacional. Definitivamente Venezuela no va a salir de donde está si no se hace un trabajo en conjunto, autoridades, sector privado, para lograr reactivar la producción nacional, reactivar nuestra economía, volver a producir venezolano y volver a producir venezolano en la medida, con los niveles de calidad que nosotros sabemos hacerlo. La otra vez estuve en un restaurante y recuerdo que quien estaba conmigo decía, no, pero que ¿cómo tienes buena carne importada? Y el maître nos decía, no, mira, ¿para qué vas a pedir lo importado? Si esta carne venezolana es de excelente calidad y está a mucho menor precio. Eso es lo que queremos la mayoría de nosotros, que haya muchas fuentes de empleo, que haya posibilidades de crecimiento, que los jóvenes vuelvan a tener la esperanza en el país, porque es aquí donde ellos deben comenzar a desarrollar todas Y ahora esas que habla habilidades. precisamente de los jóvenes, es un tema muy complicado porque son 2 millones de venezolanos los que se han ido al extranjero y pues de alguna manera, porque se han visto en la imposibilidad de adquirir productos, de adquirir servicios, de comprarse una casa, de comprarse un carro, y eso es lo que llama poderosamente la atención. ¿Qué rubros en este momento o cuáles son los servicios que están más deteriorados en el momento en nuestro país en cuanto a comercios y a servicios? Yo no critico a quien migra. Yo no critico a quien se va porque yo entiendo que necesitan, tienen la urgencia de tener sueños, de tener esperanzas y piensan que muchas veces pues migrando van a solucionar muchos de sus problemas y eso no es verdad. Me da dolor ver cómo jóvenes incluso que sin haber culminado sus estudios, su universidad, se van a hacer oficios que para nada son denigrables, pero no son lo que tienen ellos capacidad de hacer. Para lo que se prepararon. Para lo que se prepararon y que podrían estar dándole mucho más al país. Pero Venezuela se va a recuperar. O sea, somos más los buenos en este país, los que queremos que este país salga adelante, los que sabemos cómo hacer las cosas. Y creo que aquí hay una perfecta voluntad para poder crecer y salir adelante. Tú me decías que cuáles son los rubros más afectados. Mira, todos. O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, del drama de los medicamentos. Cuando un farmacéutico tiene en su mano una caja de un hipertensivo que marca 1.770 bolívares y mira en el computador cuál es el precio que va a tener de reposición de ese hipertensivo y resulta que el próximo precio de venta al público es 97.000 bolívares. ¿Cómo hace esta persona para vender sabiendo que eso no le va a alcanzar, pero ni siquiera para pagar el envío del medicamento de nuevo? O sea, y sobre todo el drama que muchos amigos farmacéuticos me han dicho de cuando llega la persona allí y dice, mira, no tengo con qué, pero si no lo tomo me muero. Y algunos sacrifican este producto, pero eso no se puede hacer con todo el mundo y el drama es generalizado. Y así te puedo hablar de, por ejemplo, la crisis que existe en Margarita, en Nueva Esparta, con la disminución del flujo de temporadistas, con la disminución de vuelos, con todos los problemas que tienen también de abastecimiento y que hace que cada día se pierdan más fuentes de empleo en una isla que era ejemplo de prosperidad en el resto del país. Y así podemos señalar regiones, sectores de la economía que están seriamente afectados
por una economía que está absolutamente distorsionada, donde necesitamos hacer un cambio de 180 grados y cambiar por completo lo que en este momento son las políticas económicas que rigen el país. Hay que desmontar el control de cambio, hay que desmontar el control de precios, pero de manera progresiva, donde los más necesitados sean los menos afectados. Y eso solo se puede lograr si nos sentamos en un claro y sobre todo honesto diálogo. Y esa palabra yo sé que ha sido condenada por mucha gente, pero aquí debemos sentarnos, trabajadores, empleadores, gobierno. Ahora, lo que no sé es si este gobierno está dispuesto a hacer ese tipo de diálogo. Señor Uzcategui, ahora que menciona el tema de Margarita, me hace un poco de ruido porque para nadie es un secreto además que cuando vamos a los centros comerciales, por ejemplo, hay mucha gente en la calle, mucha gente en el centro comercial, en el cine, y uno dice, paradójicamente, pareciera que hay dos Venezuelas. Entonces, en el caso de Margarita me llama la atención porque yo hace 2 años, fue la última vez que fui a la isla, y ya habían problemas de agua en los hoteles, había problemas del abastecimiento, había problemas de la comida para servir pues, el desayuno. Y el tema de Margarita llama mucho la atención. ¿Cuáles son los servicios que han decaído? Tal vez poniendo en comparación el último año para no irnos tan atrás, pero ¿cuáles son los servicios que han decaído en este momento o que están en este momento más afectados en la isla? Mira, si hay un sector que yo admiro, es el sector de restaurantes, por ejemplo, y en la isla sobre todo, porque le llegan pocas cosas y le llegan, por supuesto, con las mismas deficiencias y aún más de las que puedan haber aquí por el tema transporte, muchísimo más caro de lo que llega aquí. Sin embargo, sigue habiendo una oferta gastronómica muy interesante. Yo estuve hace menos de 2 meses, allí en Nueva Esparta, y de verdad que la oferta gastronómica sigue siendo muy buena, la gente se ha reinventado. Si algo nos ha demostrado esta crisis es la capacidad que tenemos los venezolanos de reinventarnos. Los centros comerciales, ves un montón de locales vacíos, pero también ves un montón de locales que buscan, como hablábamos ahora, la forma de diversificarse, de tratar de ofrecer algo, aunque hayan disminuido en algunos casos la calidad de la mercancía que ofrecen, pero tratar de mantenerse con las Santa Marías abiertas, porque eso significa familias que necesitan de ese ingreso. Recordemos que la mayoría de nuestras empresas en Venezuela son de origen familiar, son empresas familiares, incluso de varias generaciones. Ahorita en Consecomercio estábamos haciendo un estudio sobre empresas de tradición en el país y nos hemos encontrado con un significativo número de empresas que tienen más de 100 años funcionando en el país. Y eso son varias generaciones de venezolanos allí trabajando con un mismo fin, con dar progreso, bienestar, generar empleo, generar riqueza, pero no solamente a sus propietarios, sino también a sus empleados, generar ventanas de oportunidades y ventanas de libertad a los venezolanos para que cada quien pueda escoger, decidir libremente dónde comprar, qué comprar, cuándo comprarlo. Eso es lo que necesita Venezuela. Margarita, Nueva Esparta es un ejemplo, porque no es nada más la isla de Margarita, hasta Coche, Nueva Esparta es un ejemplo de cómo se ha querido salir adelante a pesar de las adversidades. Mas, sin embargo, ahorita tenemos un problema, que es el que sufre todo el comercio de Venezuela. No es solamente no tener que vender, sino que no hay quien compre. Lo que hablaba hace un rato, el poder adquisitivo del venezolano se ha deteriorado de una manera de verdad impresionante. No tenemos capacidad para comprar más allá de la comida, más allá de lo estrictamente necesario, y por supuesto eso afecta a todos los rubros que no tengan que ver con comida, y aún los de comida. Me explicaba un amigo de una cadena de supermercados que la gente llega buscando algo y perfecto, o sea, no lo encuentra y empieza a ver qué otra cosa puede llevar, y cuando se mira al bolsillo se da cuenta que no tiene capacidad para comprar esa otra cosa. Existían en el país 128.000 establecimientos que distribuían alimentos, que vendían alimentos en todo el país. Hoy en día apenas existen 78.000, y de esos 78.000, solo 1.200 establecimientos tienen autorización para vender productos regulados o de esta canasta básica, productos que tienen precios preferenciales. O sea, imagínate cómo se le ha cercenado, reducido la posibilidad, las libertades que teníamos los venezolanos para poder escoger qué comprar, dónde comprarlo, cuándo comprarlo, en la variedad que quisiéramos. Por eso es que es
importante, urgente, indispensable reactivar la producción nacional, reactivar nuevamente la economía, que se generen empleos, que esas empresas que están al 30% se pongan en toda su capacidad, pero eso se logra con diálogo, con acuerdo, con revisión de todo el esquema que actualmente se tiene y que por supuesto es totalmente ineficiente para la realidad de Venezuela. Y hablaba usted hace algunos segundos del tema de las tradiciones, de empresas que son familiares, y eso me llama poderosamente la atención porque hay gente que aún en medio de la adversidad se mantiene firme con las empresas heredadas durante mucho tiempo. Es el caso también del sector agropecuario. Mucho se ha hablado en los últimos días de expropiaciones a fincas de productores agropecuarios y precisamente llama poderosamente la atención que hay gente que sigue apostando por el país, hay gente que no le presta atención a eso y que sigue dando por sentado que es aquí a donde pertenece y que es aquí donde quiere invertir. Mira, hay gente que hay muchísimo amor por este país y hay muchísima fe en que este país tiene posibilidades de cambiar. Yo soy una que me confieso optimista, convicta y confesa. Mi hija me decía en estos días, mi hija de 18 años me decía en estos días que yo parecía una adolescente, porque yo vivía soñando, haciendo planes y teniendo siempre esperanza, y cuando ella me dice, mamá, pero es que aquí no hay oportunidad, y luego, sí las va a ver, tú tranquila que sí las va a ver. Aquí hay muchos venezolanos luchando porque Venezuela salga adelante y seguimos, como tú dices, apostando a Venezuela. Pero necesitamos de reglas de juego claras, necesitamos de un gobierno que entienda que no es con amenazas como se va a salir adelante, necesitamos de un gobierno que comprenda que expropiando, nada de lo que se ha expropiado actualmente está funcionando adecuadamente, que seguir acosando, persiguiendo, amenazando, y confiscando, porque no se hacen expropiaciones, las expropiaciones hay retribución económica por lo que se quita. Aquí lo que hay son confiscaciones donde simplemente a la gente le roban lo que tenían. Y eso no nos trae soluciones, trae más miedo. Aquellos que todavía, muchos de los que todavía creen en el país se sienten temerosos de seguir invirtiendo porque, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a exponer yo el patrimonio de mi familia si después va a venir alguien y se va a antojar o va a tratar de hacerme alguna retaliación por mis posiciones, por mis opiniones, y me va a quitar todo con lo que yo puedo mantener mi hogar? Y eso es grave. Así no sale adelante un país. Señora María Carolina, quisiera que también coloque a disposición las redes sociales, sus redes sociales y las de Consecomercio para que las personas por allí también puedan escribir sobre cualquier solicitud. @Consecomercio en todos, Instagram, Facebook, y Twitter, y en mi caso @muzcategui en Twitter y mcuzcategui en Instagram. Bueno, a través de esas redes sociales usted puede comunicarse con la señora María Carolina Uzcategui, porque en la próxima parte continuamos analizando todo este panorama económico aquí en Con Todo y Pensini. Además, también a través de nuestras redes sociales, en todas somos @Globovisión, @Con Todo y Pensini y particularmente @Francis. Continuamos con más de Con Todo y Pensini, la tarde de este miércoles, y en el estudio sigue con nosotros la señora María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Señora Uzcategui, también es importante abordar toda esta situación que se ha generado con el efectivo en los cajeros automáticos. Sigue en circulación el billete de 100 bolívares, sin embargo, pues cuando usted va a sacar plata del cajero, le dan en su mayoría billetes de baja denominación y no los billetes del nuevo cono monetario o del reciente cono monetario. El problema del efectivo es muy sencillo. Nosotros, como lo hemos venido hablando durante todo el programa, estamos en una situación de una distorsión económica que nos ha llevado a un esquema prácticamente de hiperinflación. Bueno, en opinión de algunos especialistas, de algunos economistas, ya estamos desde octubre del año pasado en niveles de hiperinflación. De hecho, nos señalan como la economía, el país que en el puesto 52, que llega a este esquema, lamentable esquema de hiperinflación, pero con un agravante, y es los niveles de inflación más altos que se han sostenido por más tiempo. Entonces, eso hace que
tú retires el dinero del cajero o retires el dinero del banco y ese sea completamente insuficiente para cancelar cualquier bien o servicio. Y si a eso le suma que tenemos problemas en las telecomunicaciones, que los puntos de venta son insuficientes, que el pago electrónico se ha vuelto en algunos lugares un proceso hasta bien engorroso, que las transferencias también son, por el mismo tema de falta de comunicación, también se vuelven engorrosas, entonces la necesidad de efectivo se hace cada vez mayor. Pero es que existe otro agravante adicional, y es que mucho del efectivo que se maneja en el país termina fugándose, por decirlo de alguna manera, a las diferentes fronteras para lo que es el pago de contrabando de gasolina o de explotaciones mineras en el sur del país. O sea, que es un tema que tiene que ver con todo el proceso económico que se está llevando el país. Si nosotros tuviésemos una gasolina a precios internacionales, claro, con la debida compensación de otra manera, el país, aquí no hubiese contrabando de gasolina. Si nosotros tuviésemos un mejor control de lo que es la explotación minera del país, aquí no hubiese ese contrabando que hay en esa zona del país. Pero más aún, si aquí nosotros tuviésemos una economía, como lo vengo repitiendo, con reglas de juego claras, no con 4 tasas de cambio, sino con una sola tasa de cambio que rija toda la economía, no con controles de precio que podemos ver que cada vez que se le aplica control de precio a un producto determinado, termina desapareciendo del mercado porque termina siendo su precio por debajo de su costo de producción. Entonces nosotros tendríamos un Bolívar mucho más estable, ese Bolívar en el que, bueno, tuvimos la oportunidad muchos venezolanos de vivir, que yo decía, me gusta ese producto, vengo la semana que viene, vengo el mes que viene, o voy a ahorrar y me lo voy a comprar. Cuando va ahora no lo puedes comprar. No, ahora no lo puedes comprar porque es que tu moneda cada vez vale menos. Y si el gobierno sigue empeñado en, por ejemplo, hacer aumentos de sueldo inconsultos, que no es que no hagan falta, pero es que lo que hace falta es arreglar la economía, no seguir aumentando el sueldo sin producción. Entonces, hace aumentos de sueldo inconsulto y para poder pagar esos aumentos de sueldo lo que hace es encender la maquinita de imprimir billetes y seguir inyectándole liquidez a la economía. Entonces, eso, más billetes, menos productos, menos producción, eso cada vez se disuelve más, el valor de cada billete se va reduciendo cada día más. Entonces no son efectivos estos constantes aumentos del salario mínimo, 7, por lo menos en un año, anunciados por el presidente de la República. Si analizas bien, todos los meses impares, desde hace un año se han hecho incrementos salariales. Y creo que debe ser el único país del mundo en el cual cada vez que la gente presiente que viene un incremento salarial, entonces se aterra. Porque es que el presidente viene, por ejemplo, el 1 de mayo o el 1 de julio, por decir alguno de los meses en que ha hecho incremento, viene y dice, bueno, a partir de este momento anunciamos un nuevo incremento salarial. Los comerciantes, los empresarios en general, obviamente para poder cubrir ese nuevo incremento, hacen los ajustes de precio correspondientes. Y entre esos ajustes, señora Uzcategui, también se ha visto afectadas las tasas de empleo, porque muchos comercios han tenido que de alguna manera mermar a sus empleados o reducir a sus números de empleados por este mismo tema. Entonces, pero es que resulta que el presidente lo anuncia el 1 y el comerciante tiene hasta el 15 para poder hacer los ajustes y tener con qué pagarlo. Pero el trabajador, el usuario, el ciudadano de a pie, como muchos lo llaman, resulta que tiene desde el 1 hasta el 15 comprando a precios nuevos con sueldo viejo. Y eso, por supuesto, se le hace completamente insuficiente. Y peor aún, el llamado bono alimentario, como lo quieras llamar. Que además supera el salario básico. Que además supera el salario básico, lo viene cobrando un mes más tarde. Señor Uzcategui, también, retomando un poco el tema del efectivo, había la oportunidad de que cuando no encontrabas dinero en el cajero, pues algunos comercios estaban autorizados para proporcionar avances en efectivo. Eso se eliminó totalmente. Entonces, ¿cómo hace la gente para de alguna manera solventar la necesidad de tener dinero en efectivo? Mira, allí sí hablo yo de que algunos comerciantes inescrupulosos se dieron a la tarea de ofrecer esa posibilidad de avances en efectivo, pero cobrando comisiones. No aquellos comercios, y hay que dejarlo claro, que estaban legalmente autorizados.
Tú ibas a Sí, una cadenas de famosa supermercados, y lo o puedes hacer farmacia sin ningún tipo de sin recarga. ningún tipo de recarga, y eso era perfectamente viable y era una alternativa real para muchos venezolanos. Yo recuerdo una famosa cadena de farmacia a la que llegaba la gente y decía, mira, compro cualquier cosa, pero dame efectivo, porque un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, no hay ningún cajero en Venezuela que tenga efectivo en ese momento. Entonces, era una verdadera alternativa, pero por culpa de otras personas, otros comerciantes a quienes vieron en esto una oportunidad de sacar un provecho aún mayor y no vieron la ventaja que significaba de que el usuario de a pie se llevara su efectivo y él no tuviese que ir al banco a depositar y todo esto, o sea que era un beneficio también para el comercio, pues terminamos pagando justos por pecadores, y eso sí es deleznable, o sea, eso es algo que no se puede aplaudir de ninguna manera. Señor Uzcategui, nos corresponde hacer una nueva pausa. En la próxima parte seguimos abordando este tema económico, pero también lo que ha pasado con el revendimiento de algunos productos que han escaseado en los últimos meses, pero que siguen teniendo esa necesidad de adquisición por parte del consumidor. En la próxima parte seguimos conversando sobre eso. Ya venimos con más de Con Todo y Pensión. Complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido. Último bloque de Con Todo y Pensini. Continúa en el estudio con nosotros la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la otra problemática que ha surgido en medio del tema económico, de la crisis económica, y es el revendimiento de productos de primera necesidad, el revendimiento de medicinas sin los permisos sanitarios necesarios. ¿Qué se está haciendo en ese sentido, señor Uzcategui? Mira, lamentablemente la verdadera función de un gobierno, que debería ser el controlar que ese tipo de cosas no ocurriera, que las reglas se cumplieran, que las leyes se cumplieran como debe ser, no se está haciendo. Hemos visto precisamente lo que hablaba del exorbitante precio de los medicamentos, como estos laboratorios o estos vendedores de medicamentos no son los que están legalmente establecidos en el país, no son los que tradicionalmente han servido a los venezolanos durante muchos años, sino son nuevos laboratorios, nuevos vendedores, expendedores de medicamentos que aparecieron de la nada y que de alguna manera se podrían llamar de maletín, y lo mismo está ocurriendo con la mayoría de los rubros. Ahora hemos visto recientemente cómo hasta lo que son los productos CLAP, por llamarlos de alguna manera, los que vienen en las cajas, ya están al alcance, digámoslo así, de los usuarios, pero a precios muchísimo más altos de lo que realmente lo compra, y en algunos casos pues con anuencia de algunas autoridades. Eso, mira, todo mercado negro, y eso es una forma de mercado negro, surge a raíz de regulaciones que no permiten el libre mercado. Y además es preocupante porque imagínese usted el hecho de que lleguen medicinas al país, por lo menos el tema de las medicinas es muy delicado, o sea que no cuenten con los permisos y con las revisiones sanitarias necesarias. De hecho, ayer estaba acá con nosotros el presidente de FEFARVEN, el señor Freddy Ceballos, y él denunció hace algunos días que se estaban trayendo medicinas desde Colombia sin los permisos sanitarios necesarios, algo que pues llama muchísimo la atención y que hay que tener cuidado con eso. Y los alimentos, los medicamentos, o sea, los controles, por el hecho de no tener una producción nacional suficiente como la tuvimos en algún momento, porque hay que hablar con realidad. Venezuela tuvo capacidad de abastecerse en un alto porcentaje de sus necesidades. Por no tener esa producción nacional que tenemos capacidad para tenerla, no estamos dependiendo de una importación que no tiene los controles necesarios, que es totalmente ilegal en diferentes rubros, y que para mayor mal ni siquiera genera los impuestos, los beneficios al Estado, al país, que debería generar. Señora María Carolina, se nos agota el tiempo por el día de hoy, pues bastante amplio toda la cobertura y todo el análisis que logramos hacer la tarde de hoy con usted. Y bueno, invitarla por supuesto a una nueva oportunidad. Ya no será conmigo, pero ya Pedro viene por ahí la próxima semana y estará acá porque son muchísimos los temas que tocar en materia económica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Nos corresponde despedir Con Todo y Pensini la tarde de hoy. Recuerde que pueden mantenerse conectados con Globovisión en todas las redes sociales. Somos @Globovisión, también
con todo y Pensini, @FrancisGTN y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube para que pueda ver este y todos los programas de nuestra planta televisiva. Será hasta el día de mañana. Lo vamos a dejar con un pedacito de una canción del español Melendi, Destino o Casualidad.